Buenas tardes. Buenas tardes, Albert. Bueno, pues una tarde más estamos aquí para nuestras charlas. Vamos a intentar comprender la obesidad. Esta tarde estamos con Albert Lecube. Yo le paso directamente la palabra para que él pues se presente. Hola Encantada. Victoria y hola a todos los que estén oyendo esta grabación. Yo soy Albert Recube, soy endocrino, soy el jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, el hospital de referencia en la provincia de Lleida, y actualmente soy también vicepresidente de la Sociedad Española de Obesidad. Imagino que por eso me habéis invitado a este podcast o esta grabación. Pues sí, por eso y bueno, ya por lo que nos vamos conociendo y lo que estamos compartiendo en estos días. Bueno, pues como nuestra charla de hoy es de comprender la obesidad, yo empezaría pues preguntándote las complicaciones, que nos hablases un poquito de las complicaciones que pueden producir esta obesidad, porque ya estos días atrás nos han ido hablando otros compañeros tuyos de todo lo que es la obesidad, de todo el sistema de los grados que hay de obesidad y tal, y ya hemos ido avanzando un poquito hasta que tú nos hables de qué Bien, puede producir. os explicaré hasta donde yo sé, porque como habéis compartido en las últimas reuniones, claro, la obesidad ha pasado de ser una enfermedad considerada muy básica, de tanto comes, tanto gastas y ese peso tienes, a cada vez descubrirse más mecanismos que interactúan en esa ganancia de peso y convertirla en una enfermedad compleja, de la que todavía desconocemos mucho y que por tanto también desconocemos bastante de las complicaciones de cómo se ocasionan las complicaciones a que se asocian. Pero se podría decir que, que no hay ninguna enfermedad que no sea más prevalente en las personas con obesidad y tampoco que no hay ninguna enfermedad que no sea más grave cuando comparas personas con un peso normal y las personas con obesidad. Las más ocasiona mayor riesgo de enfermar y mayor gravedad a las enfermedades. ¿Y cuáles? Pues, como hemos dicho todas, las personas con la obesidad confiere riesgo es un tejido, es decir, no solamente son kilogramos, es un tejido adiposo, una grasa que está enferma y que genera toda una serie de productos, de hormonas, de proteínas, de señalizadores hacia otras células que facilitan, pues eso, la aparición de diabetes, de hipertensión, de alteraciones del perfil lipídico. Eso incrementa la enfermedad cardiovascular. Se relaciona también con un mayor incremento en la incidencia de cáncer, de algunos tipos de cáncer, con las apneas del sueño, también por el exceso, por la carga sobre las articulaciones, pues de artrosis, de gonalgia, de inflamación de las rodillas, de las caderas, y también de inflamaciones a nivel articulares de otras articulaciones que no son de carga. Hay más riesgo de bronquitis, hay más riesgo de enfermedad cerebrovascular. Es decir, es una puerta de entrada a las complicaciones en general. Y por tanto, de ahí la importancia de reconocer que la obesidad, lo que decimos ahora actualmente y siguiendo una frase, una frase en inglés que siempre parece que sea mucho más fácil de entender, ¿no? Obesity first, ¿no? Obesidad primero y a partir de ahí aparecen complicaciones asociadas con la obesidad. Es decir, lo que hay que tratar no es tanto, hay que bajar el azúcar y la tensión y poner pues todo el dispositivo para evitar las apneas del sueño, pero lo que hay que tratar antes, y no hay que perder el punto de vista, es que hay que conseguir que las personas con obesidad pierdan peso. Y eso es otro problema también muy complejo, pero lo primero que hay que tratar y generalizar y hacer llegar que pueda llegar a todas las personas con obesidad es el tratamiento. Bueno, no sé si me he ido por las ramas, pero
No, no, no. Sí. Pero, ¿cómo se sospechan estas complicaciones que se Ujú. producen? ¿Cómo se producen y cómo llegar a sospecharlas? Porque El, el- el- el mecanismo este de comunicación de este tejido adiposo enfermo con el resto del cuerpo humano y donde desarrollan las complicaciones, básicamente se basa en dos grandes mecanismos patogénicos. Uno es el que se denomina como resistencia a la insulina, y ese no está únicamente relacionado con la hiperglucemia, con la diabetes, sino también con la enfermedad cardiovascular y con otros procesos. Y lo que es la inflamación. La inflamación que denominamos en el argot más médico, pues la inflamación crónica de bajo grado, porque no es algo que te duela o se te enrojezca, sino que porque no es una aguda, pero está ahí. Hay una serie de marcadores de inflamación. Las personas con mayor incremento de peso hace que la persona se inflame, y eso ocasiona también, es otro de los mecanismos, junto a la resistencia a la insulina, que ocasionan esas complicaciones. ¿Cómo sospecharlas? Pues esa es otra pregunta, porque no hay que esperar a que sean evidentes, no hay que esperar a que aparezca un infarto, a que tenga que decirnos la pareja de la persona que consulta que ronca por las noches o que hace apneas, o que una vez te hagan una analítica y te descubran que tu azúcar está pues a 300 y te digan, hombre, ¿cómo no se había mirado antes? Como enfermedad crónica, la obesidad debe cuidarse desde el principio y deben establecerse en las personas, en los equipos de atención primaria y del hospital que atienden a las personas con obesidad. Tiene que hacerse el cribado de la mayor parte de las complicaciones. Eso incluye en algunas ocasiones a través de cuestionarios, pues por ejemplo, de la somnolencia que una persona tiene a lo largo del día, y eso indica riesgo de presentar apneas del sueño, o de algunas fórmulas que estiman mediante la bioquímica hepática, nuevas plaquetas y algún parámetro más, estiman el riesgo de que haya grasa en el hígado, y el grasa y el grado de fibrosis o inflamación, o a través de análisis periódicos en los que hay pues, la glucemia, función renal, la función hepática, ¿de acuerdo? También en la interacción con el paciente, ¿no? Que consulte y que nos muestre también sus molestias, pues el dolor de rodillas, porque a veces tampoco podemos, o se pregunta todo, pero o sea, hay cosas tan básicas que a lo mejor uno no reconoce que es por exceso de peso, como la incontinencia urinaria, ¿no? Que uno cuando hace un ejercicio pues se le escape porque hay mucha más presión a nivel abdominal, pero eso tampoco tiene que sufrirse en silencio. Si no se consulta no se puede solucionar o intentar solucionar. Eh, es decir, cómo sospecharlas o cómo diagnosticarlas debe ser sabiendo que ese paciente tiene gran posibilidad de desarrollar esas complicaciones, estudiarlas o irlas a buscar desde el principio y interactuar con el paciente por cada molestia que pueda tener, saber si eso está relacionado o no con el exceso de peso. eso que tú me estás comentando, ¿existe? ¿Esos controles, esos cuestionarios? Eso es... Los cuestionarios son herramientas muy rápidas. Hay cuestionarios larguísimos que son imposibles, que solo puedes utilizarlos si haces un estudio de investigación, pero hay otros cuestionarios como los que hemos comentado de las fórmulas para saber el grado de inflamación o de fibrosis que hay en el hígado, o de la somnolencia que presentas a lo largo del día, en lo que no tardas más de un minuto en hacerlo y en tener los resultados. Por tanto, eso sería relativamente fácil de aplicarlo en la dinámica de las consultas más habituales. También es cierto que como enfermedad crónica que va a tener que visitarse de forma repetida con el medio de atención primaria, con el especialista,
no tiene por qué hacerse todo en una primera visita, sino que pueden, a lo largo de varias visitas y varios meses o años, pueden irse evaluando las distintas complicaciones. O sea, no tiene por qué ser todo el mismo el primer día. ¿Y dónde crees tú que estaría, cómo crees tú que estaría más indicado hacer este pequeño cribado, entre comillas, ¿no? Que estás diciendo? ¿En la atención primaria o en endocrino? En endocrino, los endocrinos tenemos nuestra principal sitio de acciones en el hospital y en ocasiones vamos a los ambulatorios. Pero que acostumbramos a visitar a los pacientes que ya se pueden escapar por complejidad o por gravedad al médico de atención primaria. Es decir, cuando llegan a nosotros probablemente ya es evidente las complicaciones que tiene ese paciente, esa persona con obesidad. Por tanto, ese cribado y esa búsqueda de complicaciones debería hacerse, desde mi punto de vista, en atención primaria, porque además, si algo más de la mitad de la población sufre preobesidad y obesidad, en España hay unos 35.000 médicos de atención primaria y a lo mejor hay 300 endocrinos. Por tanto, parece evidente que esa actitud, ese cuidado al paciente con obesidad debe empezar en la atención primaria. Estoy de acuerdo, vamos, totalmente. Que además es donde primeramente se dirige la persona que tiene el problema, ¿no? Y es donde creo que debe de iniciarse. Sí, de forma bidireccional, tanto porque la persona consulte por alguna molestia o por consulte porque quiere conseguir reducir su peso o porque consulte por cualquier otro motivo y el médico de cabecera sea capaz de identificar a la persona con obesidad, de proponerle hablar sobre su exceso de peso y de iniciar, si es necesario, algún tratamiento, algún seguimiento. Porque también es cierto que a los profesionales endocrinólogos también y médicos de atención primaria hay que educarnos en el manejo de la obesidad, en el interés por la patología, en el interés por los pacientes que la sufren y en la búsqueda de todas estas complicaciones que pueden presentarse. Porque si no, lo que ocurre habitualmente es que si la persona no se consulta porque le duele pues la rodilla, se le dará antiinflamatorio, pero probablemente se evite sacar el tema del peso, cuando probablemente debería proponerse ya algún mecanismo o alguna acción para controlarlo. Esa era mi pregunta de ahora, porque hemos hablado de esto, pero ¿y cómo tratarlas? Porque a veces vas al médico de atención primaria porque, bueno, te duele las rodillas, normalmente vas o porque te duelen las rodillas o porque o porque te asfixias, porque no duermes bien, pero ¿cómo tratar todas estas patologías que vienen derivadas, pues eso, de este exceso de peso? Claro. Porque esperas a perder todo el peso, la vas tratando, es que es una pescadilla, es un poco complicado todo. Lo que no es admisible es que la persona que consulta por ser todo de rodillas o porque ronca por las noches se diga no vuelva hasta que pierda 20 kilos porque si no, no vemos nada. O todo es del peso, camina. O todo es del peso, camina rodillas. cuando no puedes caminar, no te es más difícil. Porque eso es como, bueno, me lavo las manos y no vuelvas. Ya es como decir que vuelve cuando hayas perdido 20 kilos, como decir no quiero verte más. Por tanto, el abordaje debe ser mixto, porque perder peso tampoco es tan sencillo. Está la época de la prevención, la época de tratamiento cuando hay una preobesidad o un exceso de peso leve, moderado, pero cuando la obesidad ya se instaura, no siempre es fácil perder el peso. Al menos con las herramientas que tenemos hoy en día, porque yo lo comparo en mis pacientes, es decir, las enfermedades crónicas son
que tienen mucho que ver con la nutrición y la actividad física, pues son la diabetes y la hipertensión. Pero esas enfermedades, obviamente que se recomienda vigilar su dieta, unos sin sal, otros con menos hidratos. Se recomienda actividad física, pero se les da siempre médica, fármacos. Y si uno no funciona, se añade 2 o 3. Y aún así no siempre se controla bien ni la tensión ni la diabetes. La persona con obesidad tiene una gran desventaja, y es que, aparte de que no siempre se le propone, se la hace fuera con ese no vuelva hasta que pierde 20 kilos, si se hace lo contrario y se aborda el tema nutricional y de actividad física, eso no siempre consigue normalizar el peso. No sería imposible controlar la diabetes solamente con nutrición con actividad física, y es imposible controlar el peso únicamente con nutrición y actividad física. Por tanto, es verdad que hasta hace poco, bueno, hace 2 años, no, siempre ha habido opciones de tratamiento para la obesidad, muchas en farmacias o para farmacias, que probablemente muchas carecían de evidencia científica y eran más negocio para quien las comercializaba que beneficio para el paciente. Pero actualmente hay algunos tratamientos que empiezan a ser útiles para ayudar a la nutrición y al ejercicio. El problema es que esos tratamientos no están financiados hoy en día, porque la obesidad todavía no se considera una enfermedad en España, y el Sistema Nacional de Salud no financia el tratamiento. Esa es otra desventaja y otra inequidad, ¿no?, en comparación con otras enfermedades crónicas. Pero bueno, si manejamos, ¿cómo tratarlas? Obviamente, intentar perder peso, moderar el peso, perderlo, o hacerlo reducir, porque eso tiene un impacto beneficioso sobre las otras complicaciones. Pero luego, ante esa dificultad de perder todo el peso, sobre todo si no puedes financiarte la medicación, hay que tratar las complicaciones. Y ya, pues si hay la hiperglucemia y la diabetes, pues dar fármacos para controlar esta diabetes. En algunos casos tienen efectos beneficiosos sobre el peso. Si hay hipertensión, pues antihipertensivos, y si hay apneas del sueño, pues este dispositivo nocturno que ayuda a respirar mejor. Y si hay enfermedad cardiovascular, ha hecho un infarto, pues la aspirina y algún otro fármaco, y así sumando. Y si hay incontinencia, pues algún fármaco que ayude a reforzar el esfínter urinario. Y es decir, no tiene que ser la obesidad primero, tratar la obesidad primero, pero obviamente no pueden dejarse de tratar las complicaciones. Pero si tú puedes escoger qué tengo que tratar, trata el peso, que tendrá el beneficio sobre las complicaciones. Bien. Una pregunta que me lleva a todo esto, y que además, vamos, no hace poco estuve yo tratando con una asociada mucho sobre este tema, porque ahora hay un movimiento que está mucho en boca de todo, que es este del body positivo, ¿no? El cuerpo, que hay obesidad sana, personas con obesidad sanas. Brevemente, no. Ahora, si me puedo extender, hay 2 aspectos. Para nosotros, en los últimos, los endocrinos y los investigadores, a quienes nos gusta jugar con los datos de los pacientes que atendemos, esta idea de la obesidad sana nos ha dado mucho juego, porque hemos podido comparar pacientes con obesidad que habían desarrollado complicaciones con pacientes con obesidad que no las habían desarrollado. Inicialmente, ese concepto del paciente con obesidad metabólicamente sano era muy atractivo, porque parecía que permitía diferenciar dos tipos de pacientes distintos, o el paciente con complicaciones y la persona con obesidad que no iba a tener ninguna complicación. Pero eso surgió ahora a unos 10, 15 años, pero lo que se ha visto es que con el seguimiento, cuando se han ido viendo ese grupo de pacientes con obesidad que no tenían en ese momento que se incluían en el estudio ninguna complicación, no tenían diabetes, no tenían hipertensión, tampoco se hacía un estudio global,
pero no tenían las principales complicaciones de la obesidad, con el tiempo las han ido desarrollando. Es decir, una persona que tiene obesidad, que sufre obesidad y tiene la suerte de no haber desarrollado una complicación, creo que bueno, va a estar contenta de ese aspecto, pero no le ha de servir de, como decir, bueno, a mí no me va a pasar nada. Porque esos mecanismos que hemos comentado al principio de la resistencia a insulina y de la inflamación de bajo grado sí que están presentes. Y eso va a hacer que con el tiempo, quizás tardará más en desarrollarlo, pero con el tiempo van a desarrollar complicaciones prácticamente seguro. Siempre hay pacientes que llegan, no sé, habrá un paciente que llega a los 100 años, pero no será la excepción. Y la idea del body positive, bueno, va más, es más si yo no lo entiendo mal, más hacia la desestigmatización de la persona con obesidad. Es decir, tú puedes tener tu exceso de peso, tus complicaciones o no complicaciones, pero eso no debe hacer, primero, que la sociedad te discrimine o te vea distinta, y tú tienes que, no sé si aceptar o saber que no todos somos iguales y que puedes ser igual de feliz con unos kilos de más o de menos. Pero sabiendo que, es decir, las personas con diabetes pues tienen derecho a ser felices y nadie se extraña que uno diga cómo puede estar celebrando o disfrutando si tiene diabetes o la hipertensión igual, o a tener un infarto, ¿cómo es que está en una fiesta? Las personas con obesidad pues tienen todo el derecho de ser felices y de disfrutar de los distintos eventos que pueda haber en la vida. Así que eso suponga que uno diga, hombre, claro, pero ¿cómo es que está haciendo eso, no? Yo creo que es un movimiento necesario para, no sé si liberar o desacomplejar o hacer que las personas con obesidad disminuya esa sensación de que la sociedad les valora de forma negativa por su exceso de peso, sin conocerlas realmente como son, pero no tiene que dejar de hacer que esas personas, por muy positivas que sean respecto a su cuerpo, dejen de ir al médico y de controlarse. Una cosa yo creo que no quita con la otra. Claro, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo con el Vale. movimiento en cuanto que, Sí. por supuesto, tienes que aceptar siempre tal como eres en todo. Pero me refería en cuanto al sentido de todo lo sana que puedes ser dentro de la obesidad, ¿no? Siempre que te provoque de acuerdo con tu cuerpo, pero siempre que te provoque una enfermedad, tú ya tienes que intentar evitarlo, controlarlo de alguna manera. Una cosa es aceptarlo y estar feliz, pero otra ser consciente de que eso te provoca una enfermedad. Que nosotros hemos tenido muchas veces ciertos problemas en esto con el tema de la cirugía bariátrica, ¿no? Porque hay gente que no está de acuerdo con que te tengas que operar. Es como que no estás de acuerdo con tu cuerpo, ¿no? En este cierto movimiento, sabes que siempre hay gente que lo lleva todo al extremo, ¿no? Sí, pero claro, eso es como... Tenerte que operar es como que no estás de acuerdo con tu cuerpo, ni mucho menos. Estás totalmente de acuerdo con tu cuerpo, pero no con tu cuerpo enfermo o con tu cuerpo que te provoca una serie de limitaciones que te impide ser militante del movimiento Body Positive, que yo me apuntaría, no quiere decir que no quieras cuidar tu salud. Es decir, es como si tienes una analítica de control y te sale una glucemia de 300 y dices, bueno, ¿por qué me tengo que tratar? Es mi sangre y es dulce y pues ya me está bien. Hombre, bueno, pues pensar así. Yo no digo que cada uno es libre de pensar como quiera, pero lo aconsejable desde el punto de vista de profesional sanitario es que ese azúcar se disminuya, se normalice, como tú quieras, pero que lo puedas normalizar lo mejor posible.
no todos los pacientes con diabetes tienen el azúcar fetén, la mayoría están mal controlados. Pero bueno, mejor de que si no se vigilasen. Y con el peso yo creo que ha de ser lo mismo, es decir, Exactamente igual. el sobrepeso, la obesidad no tiene que limitarte a que puedas hacer actividad física, a que puedas disfrutar de la vida, a que puedas relacionarte con otra gente, pero no tiene que hacerte olvidar tu salud. Es decir, una cosa es cómo tú te sientes O lo que comentábamos y otra antes, cosa es que dejes de vigilarte. que tú Porque, bueno, salgas, que parece, vayas a ¿no? donde quieras ir Sí, y que hagas lo que quieras hacer, ¿no? Siempre que pero bueno, puedas, eso dentro es de esa posible. libertad y dentro de esa libertad está el que puedas decidir pues someterte a cirugía bariátrica para ayudarte a perder peso como tratamiento de la obesidad grave. Solo faltaría que por ser body positive no tuvieras que aceptar todo. Eso es otro movimiento en Estados Unidos, pero que es decir, de pensar que la obesidad es lo normal y que no hay que hacer nada para evitarla, pero yo creo que eso es distinto al body positive desde el punto de vista y yo creo eso, disfrutar o aceptar el cuerpo que cada una persona tiene. A uno le gustará más su barriguita o su barriga o sus pechos o sus nalgas o sus rodillas o cómo arquea las piernas o si tiene pelo o no tiene pelo. Pero eso, bueno, no tiene que hacer que dejes de aceptarte como eres, pero cuidarte, Cuidar, buscar la salud, el estar claro, sano. para estar todavía más positivo en la vida, Exacto, tener un cuerpo ¿no? más positivo. Claro. Bueno, pues yo por mi parte no tengo más preguntas que hacerte. Si tienes algo más que añadir, Bueno, me gustaría me añadir, gustaría. bueno, repetir mi agradecimiento por esta posibilidad de hablar contigo y con las personas que nos oyen. Porque sí que creo que es necesario que los profesionales, o sea, que acerquemos a los profesionales de la salud a los pacientes, ¿no? En general, en todas las patologías, y creo que en la obesidad probablemente aún más. Porque a veces cuando uno está a un lado y a otro de la mesa o en la camilla, es difícil conocer qué siente o qué problemas tiene una persona con obesidad. Y creo que intercambiar opiniones o sentarnos alrededor de la mesa o a través del ordenador es totalmente positivo para nosotros, para mejorar nuestra forma de tratar a las personas con obesidad y supongo que también para vosotros, para entender a veces pues, las limitaciones que tienen algunos profesionales, ¿no? Que también, bueno, hay que luchar contra ellas, que a veces un profesional no deja de preguntar a la persona que tiene delante por su peso porque no quiera o no sea consciente, a veces porque no tiene tiempo y a ti no te pregunta por el peso y al siguiente no le pregunta por la analítica. Hay dos cosas alteradas y solo se fija en una y la mala atención por, por la mala situación de la sanidad no afecta solamente a la obesidad, ¿no? Pero tiene que mejorarse en todos los sentidos. Sí, No es que disculpe a pero mis compañeros, pero, no, pero pero es verdad, también a somos. veces hay que mejorar mucho la educación en relación a la obesidad de los profesionales y conocer mucho mejor, hacer que la sociedad conozca mucho mejor cómo viven las personas con obesidad. Pero bueno, también saber que las limitaciones son las limitaciones. Que hay también limitaciones, pues como, bueno, en todas partes. Tenemos que ser conscientes de ello y por parte de los pacientes también tenemos, esto nos sirve también para educarnos. Los pacientes Ujú, también tenemos que educarnos y tenemos que saber también qué tenemos que hacer, cómo podemos dirigirnos, también lo que debemos, lo que no debemos, cómo ujú. tenemos que hacerlo. Bueno, para eso estamos intentándonos poco a poco, de eso se trata. Así que nada, encantadísimos de poder contar contigo, ha sido todo un placer. Pues Está cuando lo queráis repetimos. escucharte. Encantado. Por mí, encantada. Muy Pues bien. nada, muchas gracias y A todos buena vosotros. tarde. ¿Vale? Adiós. Adiós.